Voy a comenzar entonces con la presentación. Primero que todo, les doy a todos ustedes un muy enorme y agradecido saludo. Estoy contento de haber sido invitado a participar en esta jornada virtual. En segundo lugar, me disculpo de antemano si la presentación se vuelve un poco rápida. Tiendo a hablar muy rápido y puede que por nuestras diferencias de acento no se entienda mucho. Estoy, sin embargo, pendiente de lo que me están indicando en el chat, así que pueden hacer cualquier observación por esa vía. Voy a avanzar con relativa rapidez también, porque los temas que estoy por pasar a examinar son temas de bastante aridez y de bastante complejidad en muchos sentidos, por lo que tratamos de cubrir aspectos más bien fundamentales, es decir, aquellos que son más bien transversales a todo lo que es la publicación y la investigación científica desde el punto de vista legal. Que hable despacio, me piden. No sé a qué se refieren específicamente. ¿Que hable más lento o que hable más bajo? Más lento, perfecto. Ok. Esta presentación se refiere, al menos desde su título, a la experiencia de Open Access en Chile, pero a lo que me quiero abocar es a la experiencia de Open Access desde una perspectiva legal, es decir, a los desafíos normativos, también en lo que respecta al resto del continente. En tal sentido, entonces, es necesario tener en cuenta qué es, desde un principio, la idea de Open Access desde una perspectiva legal. Si bien esto es algo a lo que se han referido y se van a seguir refiriendo las presentaciones durante esta jornada, el Open Access como sistema o como modelo de disponibilidad de literatura académica y científica demuestra desde sus intentos de definición y descripción la idea de la ausencia de restricciones, de diversas restricciones, que se han clasificado de tres formas. Primero, la ausencia de barreras técnicas o tecnológicas, que es a lo que se refiere la posibilidad del aprovechamiento de las redes digitales para poder acceder a esta literatura. Del mismo modo, la ausencia de barreras económicas, que se refieren, por supuesto, a la gratuidad allí donde sea posible e idealmente al texto completo de la literatura académica y científica, sin tener que pagar por ello. Y finalmente a la ausencia de barreras de carácter legal, que es donde entra mi experiencia en estas áreas. La ausencia de barreras legales no se refiere solamente a la puesta a disposición en línea en un solo sentido, sino que también al abordamiento de distintas materias que se refieren con, por supuesto, la propiedad intelectual y en particular con el derecho de autor. Entendemos al derecho de autor de forma mundial, con las mismas características en lo sustancial, como un conjunto de derechos de carácter patrimonial y de carácter moral que la ley concede por el solo hecho de la creación de una obra. Es decir, en la medida en que una obra es creada, nacen de inmediato derechos de autor, que son exclusivos para el autor como primer titular de derechos, que son temporales, porque duran un tiempo limitado que de todas formas es muy extenso, y son de alcance mundial en atención a la firma de tratados internacionales y de leyes nacionales que son en general similares entre sí, como lo es en Argentina, por supuesto, la ley 11.723 y en Chile la 17.233 sobre propiedad intelectual. Entonces, en este modelo de todos los derechos reservados, la sola creación de una obra genera derechos para el autor, que son exclusivos, y solamente el autor, entonces, a menos que la ley disponga otra cosa, podrá vender o podrá ceder estos derechos. Esta idea se mantiene de forma tal que solamente la autorización por el propio autor o por la ley, a través de lo que se conoce como excepciones y limitaciones al derecho de autor, van a poder permitir que una persona distinta del autor haga uso de una obra, uso que consiste en copiar la obra, en distribuir las copias, en modificarla o traducirla,
en subirla a internet, enviarla por correo electrónico, subirla a un sistema electrónico de utilización de material educativo, etcétera, ponerla en una biblioteca digital o como sea. Eso requiere entonces una autorización que representa un modelo de control y de restricción en la medida en que eh, la obra genera estos derechos de carácter exclusivo, siempre requiriendo una autorización previa para que otra persona use la obra. El problema es que este modelo tiene sentido para la industria tradicional de contenidos, como lo son los contenidos de entretenimiento o la literatura en un sentido más tradicional. Tiene sentido especialmente en el mundo analógico. Pero lo que ocurre actualmente es la existencia de estos desafíos en la sociedad y en las ciencias que son representados en primer término por la existencia y la proliferación de redes digitales de comunicación. Lo que estas redes y la tecnología han generado en un sentido general ha sido un revolucionario cambio que a estas alturas ya no es una novedad, sino que es una nueva realidad para todos, en la que ya hay generaciones completas que han nacido y que ha otorgado para todos herramientas que permiten copiar, pegar, editar, modificar y adaptar de cualquier otra forma, y especialmente de volver a publicar y difundir las obras generadas o modificadas a través de estas tecnologías. Es decir, existe actualmente la tecnología que permite la interacción sobre obras propias y ajenas y la difusión de esas obras con una facilidad que no existía cuando nació el derecho de autor. Entonces la pregunta es, si existe este nivel de tecnología que permite crear, que permite recrear, que permite modificar y difundir, la pregunta que surge es si esto es bueno para los autores, si es bueno para la cultura en general y si es bueno para el conocimiento. Y si bien podemos entender a partir de lo que señalaba especialmente el doctor Klappenbach recién sobre la calidad de las revistas, sobre la difusión de las ciencias a través del modelo del acceso abierto, la respuesta legal es muy distinta. La respuesta legal es que la interacción sobre una obra ajena, y de esto da cuenta muy especialmente la ley argentina, que es bastante restrictiva en ese sentido, la interacción sobre una obra ajena, aun si es con propósitos nobles, tiene una respuesta legal que es negativa, que es la de penalizar todo aquello que no cuente con una autorización del autor. El problema entonces es que la ley, bajo este esquema de todos los derechos reservados y de penalización de aquello que no cuenta con una autorización, no responde a la nueva realidad y a las formas en que ella se ha manifestado respecto de la cultura. James Boyle se refería a los sistemas de creatividad, a los ecosistemas de creatividad, en que la creatividad se demuestra de formas distintas. Desde un ámbito profesional, es decir, de la industria tradicional, del entretenimiento y de la cultura, existe una industria, mientras que por parte del público que es amateur, existen usuarios que crean y comparten por el solo gusto de hacerlo y no por un afán industrial o de ganancia económica de la cual dependa su subsistencia. El ámbito científico y académico, por otra parte, es un ámbito en que la cultura se desarrolla en una interacción constante entre la creación del conocimiento y la difusión del mismo. ¿Por qué es importante distinguir esto? Porque los ecosistemas de la creatividad en estos tres sentidos tienen distintos incentivos o requieren de distintos incentivos. Por supuesto que la industria tradicional de la propiedad intelectual requiere de incentivos económicos y que la ley garantice que la explotación económica va a poder seguir fluyendo con la existencia de resguardos normativos. No obstante, para el amateur, para la persona que interactúa con la cultura por el gusto de hacerlo, para la persona que se sienta con su guitarra frente al computador y se graba a sí mismo tocando una canción ya conocida por el gusto de hacerlo o para que lo escuchen sus familiares y amigos, el incentivo está dado por la existencia de
un sistema permisivo que no penalice un uso tan sencillo. En el ámbito científico, sin embargo, existe esta economía mixta, que consiste precisamente en la existencia de incentivos para la producción de nuevo conocimiento y al mismo tiempo incentivos para su difusión, sin que, por otra parte, esos incentivos para la difusión impliquen un desconocimiento de la autoría del conocimiento que se ha creado o un desconocimiento de las instituciones al alero de las cuales se ha producido el nuevo conocimiento. Entonces, el sistema tradicional tiene esta respuesta negativa. Lo que ocurre entonces es que, siendo tan difícil y tan lento modificar las leyes de forma tal que se pueda acceder al conocimiento y se pueda interactuar con el mismo de forma que produzca nuevo conocimiento, la respuesta que se ha dado es... ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Hola? 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 ¿Me he quedado sin conexión? ¿Se escucha? Ya, perfecto. Se detuvo esto un segundo. Bien. La respuesta entonces a esta rigidez legal que impone restricciones y que impone el modelo de permiso previo para cualquier utilización de una obra ajena ha sido un movimiento tendiente a una liberalización de la cultura, al menos en la liberalización en los términos en que la cultura se comparte. Y esto nace con la idea de la web 2.0 y luego con el avance que permite una interacción sobre materiales cada vez más complejos como audio y video o como imágenes que ahora recorren las redes de forma mucho más rápida. Pero como las leyes son rígidas, esto surge mediante la iniciativa privada. Y entonces los desafíos normativos que enfrenta la difusión del conocimiento y de la cultura en el nuevo entorno son desafíos normativos que ya no son enfrentados mediante modificaciones legales que son lentas, que pueden ser poco eficientes y que son especialmente resistidas por la industria tradicional y su poder de influencia, pero esta iniciativa privada tiene un avance significativo en el movimiento, primero, de los sistemas de licenciamiento abierto o libre, que en principio nacen con el mundo del software libre, y que para el mundo de la cultura y de las artes surge hace apenas 10 años con las licencias Creative Commons. En este sentido, también surge para el mundo académico todo lo que es, ya hace 10 años también, el movimiento Open Access, que es objeto de esta reunión. Y sobre esto quiero versar la segunda parte de esta presentación. El mundo Open Access entonces es una respuesta a la rigidez normativa que permite el acceso a literatura científica de calidad en todo el mundo, gracias al uso de redes digitales, y también de forma gratuita, es decir, quitando las barreras de las que hablábamos en un principio. Sin embargo, el movimiento Open Access nace esencialmente desde el mundo científico y académico, descuidando que esta rigidez normativa es eminentemente legal. Y por lo mismo es importante entender que unirse al movimiento Open Access requiere también la comprensión de aspectos básicos que son de carácter legal y que corresponden al mundo editorial. Personalmente, y dentro de la organización que hoy represento, he desarrollado investigación sobre políticas editoriales de publicaciones académicas. Vamos a avanzar rápidamente sobre esto, pero el punto es que hemos investigado latamente las políticas editoriales de las publicaciones académicas, precisamente en Chile en primer lugar, donde editamos un pequeño libro sobre las políticas editoriales a cargo del candidato a doctor Alberto Serpa Silva, que está en este momento en Washington, y que luego extendimos a Latinoamérica. Lo que entendimos en Chile, en primer lugar, al hacer un examen de todas las publicaciones existentes que cumplían con ciertos parámetros de antigüedad, originalidad y periodicidad, es que
mayormente estaban centradas en la capital y eran financiadas por universidades, que a su vez, en muchos casos, y tal como ocurre en Argentina, reciben financiamiento por parte de entidades públicas. De lo que encontramos en ese modelo también es que en gran parte de ellos se mantiene el sistema de todos los derechos reservados, es decir, todo lo que hablamos anteriormente sobre la difusión del conocimiento y la importancia del acceso queda en segundo plano porque el sistema automático de todos los derechos reservados impone estas restricciones desde su origen y luego la reutilización viene por defecto prohibida, a menos que el autor diga lo contrario o que la ley diga algo distinto. Hicimos el examen posteriormente sobre las publicaciones en América Latina, también bajo criterios de periodicidad, antigüedad y también presencia en índices y repositorios, centrándonos en el acceso abierto. La idea era no solamente hacer un conteo de publicaciones con cierto nivel de calidad y de presencia en repositorios e índices y de su uso del acceso abierto, sino muy especialmente de concentrarnos en sus condiciones, especialmente en sus condiciones legales. Existen dos etapas de condiciones de carácter legal que es muy conveniente explicitar. En primer término, las condiciones legales relativas a la sumisión, es decir, al envío de los artículos para su publicación, y en segundo lugar, para la publicación y la distribución de esos artículos. Es decir, primero, del viaje que hace el artículo desde el autor o investigador hacia la institución que va a publicar, y en segundo lugar, del esfuerzo de esa institución con dirección al acceso por parte del público en general. Importan estas condiciones legales precisamente por lo que indicamos al principio de esta presentación, las condiciones de derecho de autor y la rigidez normativa que existe en ese sentido. Como autor me interesa saber si voy a perder mis derechos y si puedo publicar versiones preprint o postprint en línea antes de publicar. Si voy a poder publicar en una forma posterior o simultánea en una revista distinta, o si voy a poder publicar una versión ya publicada de un artículo en un lenguaje extranjero, de forma tal que en una nueva publicación pueda presentar mi propio artículo quizás en idioma distinto. La respuesta a estas preguntas es que si cualquiera de esas cosas va a suceder, depende de las políticas de sumisión. Si nada indican, no voy a tener una respuesta clara y como autor es posible que no sepa si yo mismo puedo hacer copias de mi propio artículo. Como público, la lámina es cerrada, como público lo que importa también es si es legal copiar el artículo, digitalizarlo, subirlo a internet, hacer ediciones, transformarlo, traducirlo, imprimirlo, quizás repartirlo entre los alumnos de un curso universitario, o incluirlo en una colección o en un conjunto de artículos que yo quiera compilar para uso bibliotecario o para uso de enseñanza. La primera respuesta es que todos los derechos están reservados. Si yo como usuario quiero utilizar una obra ajena, la ley me niega esa posibilidad a menos que yo pida permiso al titular de derechos de autor. La segunda respuesta es que depende de la ley. Es posible que existan excepciones al derecho de autor que permitan hacer copias, como en algunos países existe la copia bibliotecaria, que para solo efecto del uso en bibliotecas se puede hacer una copia de la obra para su conservación. O como lo que existe en Chile, que es la digitalización de una obra para su uso exclusivamente dentro de una biblioteca. En tercer lugar, si yo puedo reutilizar una obra ajena, depende de las condiciones de uso. Y en eso es importante el movimiento de Open Access. Volviendo sobre las condiciones de sumisión, en las revistas que nosotros examinamos es que muchas de ellas no contaban con condiciones de sumisión, por lo que el autor desconocía qué pasaría con su obra después de ser enviada a la revista, o bien podían hacerse usos con esa obra sin que el autor hubiera consentido en ellos. Es decir,
pasando necesariamente por un no respeto de las condiciones legales de propiedad intelectual. Y en una cantidad enorme existía esta condición de licencia o cesión exclusiva, que por el solo hecho de enviar un artículo o que fuera publicado, el autor se desprendía por completo de sus derechos de autor mediante la cesión, o bien se desprendía de su ejercicio, es decir, de poder reutilizar su propio artículo por la existencia de una licencia exclusiva. Y quedaba entonces en manos del editor o de la publicación por completo la posibilidad de reutilizar esa obra, o bien de autorizar su reutilización o su traducción. Lo que eso implica necesariamente es una fuerte restricción a la reutilización, que es contraria en principio a la difusión del conocimiento. Además, algunas revistas tenían una licencia de efectos limitados que dejaban al autor en poder de ciertos usos, o bien licencias temporales, que son una forma de garantizar una exclusividad más bien limitada, pero permitiendo, después de algún tiempo de embargo, el uso o la reutilización incluso por parte del propio autor. Respecto de las condiciones por parte de los usuarios, lo que encontramos es que la gran mayoría, aún algunas estando dentro del sistema de sistemas de acceso abierto como Cielo, algunas todavía se publicaban en otros puntos de la red sin condiciones de uso, es decir, aquellos usuarios que podían acceder a esa revista y podían leerla incluso texto completo, carecían de los permisos para hacer copias, o bien para imprimirlas, o bien para enviarlas o descargarlas en sus computadores. Es decir, la no indicación de condiciones de uso lleva necesariamente al sistema tradicional bajo el cual todos los derechos del autor están reservados a menos que exista autorización. Como paradoja dentro de este sistema es que a pesar de existir tantos repositorios con especial relevancia en Latinoamérica para la difusión de revistas de carácter académico y científico, es que muchas recaían entonces en este sistema legal y muy pocas de ellas hacían expreso su acogimiento a licencias libres como lo son las licencias Creative Commons. O bien varias de ellas establecían condiciones propias de uso en que permitían, por ejemplo, que se hicieran usos reproductivos solamente con fines de enseñanza o de investigación y todos los demás derechos se encontraban reservados. Entonces, existen repositorios y existen sitios como el de Redalic o algunas versiones nacionales de Cielo que exigen y que usan Creative Commons y se puede verificar en sus propias páginas. Ustedes entran a una página de Cielo y ven en el pie de la página que está el logo de Creative Commons. Sin embargo, la licencia concierne al repositorio y muchas veces las condiciones de uso de una misma revista que indican en su página informativa dentro de Cielo, indican que tienen políticas propias. Es decir, al pie de la página indica Creative Commons, pero a la mitad de la página indica que todos los derechos están reservados en muchos casos. Y además existen condiciones distintas en la web de la publicación, distintas de la web de Cielo, como ejemplo. Asimismo, y como punto sobre el cual se va avanzando muy lentamente, las páginas que tienen Creative Commons suelen utilizar las condiciones más restrictivas, es decir, Creative Commons que exige atribución, uso no comercial y no modificación, mientras que se recomienda desde la iniciativa de Budapest, especialmente este año, el uso de la licencia Creative Commons más permisiva, es decir, la que permite más usos por parte de los usuarios que acceden al material. Se entiende que esperar que no existan modificaciones ni uso comercial es un interés de los investigadores y es un interés de las instituciones, es decir, que no se explote por otros, ni menos con fines comerciales, lo que se ha creado al alero de estas instituciones, o con fines de difusión del conocimiento y no con fines de explotación comercial. Sin embargo, la tendencia que se trata de implementar o que se incentiva es a permitir las condiciones que mayores usos posteriores permitan, siempre y cuando se respete la autoría
a través de la condición by, es decir, de atribución. Como conclusiones del estudio, y además de aquellas relativas a los aspectos editoriales propiamente tales, encontramos que existe una alta concentración de la producción por parte de las universidades, que la periodicidad es bastante alta, que lo que viene incentivado especialmente por los repositorios más exigentes, que las contribuciones son mayormente en español, pero siempre son, o casi siempre son aceptadas contribuciones en otros idiomas. Y que existe un nivel satisfactorio de acceso a texto completo. Respecto de las políticas editoriales, desde el punto de vista legal nuevamente, hay bastante información y hay una gran cantidad de revistas en que no existe una mención expresa sobre la aceptación de sumisiones paralelas, es decir, publicación en otras revistas, o de traducciones de artículos previamente publicados en idioma distinto, por lo que requieren bastante adecuación y actualización, que, por cierto, adecuación que debe estar relacionada estrechamente con las condiciones en que se va a poner a disposición del público. Es decir, si yo voy a poner una obra a disposición del público para que el público la copie y la distribuya libremente, no puedo pedirle al autor que solamente me dé el permiso para subir a Internet, por cuanto van a hacerse más usos que no están expresamente autorizados por el autor. Respecto de las condiciones de utilización por parte del público, el grueso de las revistas giran en torno al marco legal por defecto, es decir, a la idea de que todos los derechos están reservados y que por lo tanto la utilización requiere de permiso previo. Y además se verificó una creciente adopción, que a estas alturas es aún mayor, de prácticas de licenciamiento que se adecúan más satisfactoriamente a las aspiraciones de difusión de la revista y a las aspiraciones de acceso del público. En ese sentido, la experiencia latinoamericana es ejemplar a nivel mundial, y especialmente en las ciencias sociales, pero de forma creciente en las ciencias duras y en las matemáticas, porque tal como indicaba el doctor Klavenbach, en las ciencias, en el caso, por ejemplo, de la psicología, hay una cantidad enorme de publicaciones latinoamericanas presentes en el DOAJ, que es el Directorio de Revistas de Acceso Abierto. Lo que nosotros además generamos a partir de nuestra investigación y de nuestras preocupaciones legales, ya para terminar, es un conjunto de buenas prácticas, y ya voy a indicar dónde poder acceder a ellas, ya que resta poco tiempo de esta presentación, que son buenas prácticas tendientes tanto a los autores como a los editores, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista legal. A los autores se les incentiva a publicar en revistas de acceso abierto, a mantenerse en archivos de acceso abierto para sus postprints, a la información, a concentrarse y a revisar la información de las condiciones de una revista y al formato, por supuesto, para poder publicar, al respeto de las condiciones, es decir, a no publicar en más de una revista si una de ellas exige cierto nivel de exclusividad, y muy especialmente a asegurar el uso legal de imágenes, de fotografías, de cuadros, de gráficos, de bases de datos de investigación que se hayan utilizado, porque si bien yo puedo ser el autor de un artículo, es posible que las fotos o los gráficos que usen el mismo sean de autoría ajena. Es importante entonces preocuparse de obtener esos derechos también. Para los editores es bueno asegurar criterios mínimos de calidad para la presencia en los índices más exigentes. También asegurar la visibilidad por parte de quienes buscan literatura de acceso abierto. Y asegurar también, ya desde un punto de vista más técnico tradicional, una correcta identificación del artículo que ocurre de forma especial en aquellas revistas que cumplen con un marbete bibliográfico desde el inicio y que cumplen con la información también en cada página, para aquellos casos en que se imprima parcialmente una obra, que represente igualmente cuál es el título de la obra, dónde está publicada, en qué volumen, cuáles son las páginas correspondientes y, lógicamente, quiénes son sus autores. Para los editores también es importante que pongan condiciones claras para sus autores, que indiquen bien a sus autores desde el punto de vista legal qué es lo que se va a poder hacer con su obra, cuáles son los permisos que se necesitan,
cómo va a operar la autorización, es decir, si va a ocurrir con la aceptación, con la publicación o con la firma digital de una cesión o licencia de sus derechos, de la autorización para publicar. Además de inscribir esas condiciones en Project Sherpa, que es algo que muchos de ustedes ya conocen. Es importante para quienes sean editores de publicaciones académicas también permitir a los autores conservar sus derechos de autor, es decir, omitir la cesión de derechos de autor, que por lo demás en países como Chile y Argentina podría requerir de un contrato especial que se llama contrato de edición, y preferir licencias, que pueden ser exclusivas, que pueden ser no exclusivas, que pueden ser limitadas en el tiempo, y que además permitan un archivo de versiones de preprint y de postprint de los mismos artículos. Es decir, permitir a los autores tener su propio control sobre la obra y ceder solamente parte de ese control mediante una licencia para efectos de la publicación y así mantener cierta exclusividad y cierta novedad en la publicación del respectivo artículo. Es importante también asegurar condiciones de uso claras, idealmente sujetas al uso de licencias como lo son las Creative Commons, y que sean coherentes con las condiciones de los repositorios que se utilicen, es decir, que usen las mismas condiciones que utilicen Cielo, si es que se va a publicar además en otra parte, que utilicen, que sean favorables al acceso y a la difusión de la obra, y que sean siempre visibles para el público, que puedan acceder a ellas fácilmente y estén actualizadas. Finalmente, instaurar políticas de fomento al acceso abierto, como son el depósito en repositorios, el pago para la publicación por parte de la propia institución cuando existan cargos de publicación, como existen en ciertas publicaciones, especialmente en el extranjero y fuera del continente, y además instaurar depósito y acceso abierto para las conferencias, para las clases magistrales, para las tesis y para las disertaciones, es decir, no quedarse en las revistas periódicas, sino que establecer a nivel académico y a nivel científico al acceso abierto y al acceso libre y desprovisto de barreras como el estándar para la difusión del conocimiento, manteniendo, por supuesto, el respeto a los derechos y a los intereses de los autores en lo que respecta a su interés de crédito, es decir, que se atribuya correctamente su autoría, y de reconocimiento a las instituciones que hacen posible esa publicación. Asimismo, es una importante recomendación que puede ser arriesgada y que es un compromiso institucional importante de iniciar una nueva publicación que responda a los estándares de la iniciativa de acceso abierto y que responda a estándares legales que permitan un mayor acceso, difusión y reutilización y que permitan entonces que el continente siga creciendo en este ámbito, que las publicaciones de acceso abierto sigan creciendo en número, en coherencia y asimismo en calidad a través del cumplimiento de recomendaciones editoriales. Mucha más información, tanto desde el punto de vista técnico como legal, y además los resultados de las investigaciones realizadas, pueden encontrarlos todos ustedes en la página revistasabiertas.com. Es una iniciativa fundada por ONG Derechos Digitales, con asistencia técnica de especialistas en el área de la bibliotecología y de la publicación, y con la contribución del equipo legal de Derechos Digitales, que tiende a entregar recomendaciones tanto para la calidad editorial de una publicación como para su coherencia desde el punto de vista legal. Todo el material que allí se encuentra, tal como esta presentación, se encuentran bajo una licencia de Creative Commons que permiten su reutilización, incluso con fines comerciales, siempre y cuando se atribuya el nombre del autor y se mantenga la misma licencia para los usos posteriores. Muchas gracias. Ahora quedo abierto a preguntas. Bien, la primera pregunta que hacen, agradezco a quienes felicitan. La primera pregunta que hacen es si existe algún proyecto de acceso abierto a clases magistrales en el que se pueda contribuir.
Lo cierto es que repositorios de clases magistrales están distribuidos especialmente a través de las universidades. Desconozco si existe alguno en el área de don Juan Moisés en que exista cierto nivel de reconocimiento. Lo cierto es que el acceso abierto como iniciativa se ha concentrado mucho en la publicación y no tanto así en la difusión de clases magistrales o de material educativo creado a propósito de la enseñanza. Y si bien existen páginas donde se puede encontrar eso y lo pueden buscar en las páginas sobre recursos educativos abiertos o OERs, lo cierto es que todavía falta un nivel de integración que permita eso. En la universidad en la que yo participo como investigador existe el sistema UCursos, pero las condiciones de utilización todavía son poco claras. Además, existen otras iniciativas en el primer mundo que son bastante apegadas a las universidades a las que pertenecen, y existen también compromisos por parte de los académicos con sus instituciones, sean estas desde el Harvard, el MIT o Duoc en Chile, en que el material, una vez producido, es de titularidad de la institución a la que pertenecen los académicos, y luego de eso pueden hacerse otros usos, o bien se reservan un primer uso a esas instituciones. Luego, no puedo comprometerme con un repositorio para clases magistrales de acceso abierto. Sin embargo, sí puedo invitarlos, lógicamente, y tal como se hace en esta presentación, a la utilización de estándares de acceso abierto que permitan eso, o bien a la utilización de plataformas tales como SlideShare, que precisamente permite el uso de licencias Creative Commons para presentaciones como esta, al menos en su aspecto gráfico. ¿Cómo puede obtenerse una copia del libro de Alberto Cerda Silva? Está en revistasabiertas.com para su descarga. Preguntan adicionalmente si alguna revista que cumpla con estas buenas prácticas. Em, en estos momentos no me puedo comprometer con ninguna. En Chile está Use Praxis para el uso en derecho, y la revista chilena de Derecho Informático lo está también. Sin embargo, todavía es algo que se va produciendo día a día. En Cielo está muy lleno de revistas, algunas son ejemplares, pero me parece que dependiendo del área, todavía existe un nivel de avance significativo que permite hacer un checklist y revisar las condiciones que nosotros investigamos. Les recomiendo para esto, les recomiendo especialmente en la página de revistasabiertas.com, revisar el manual que hicimos para las publicaciones, porque existe ahí una serie de recomendaciones muy específicas para cumplir con todos estos criterios. Además, existen estas buenas prácticas de forma bastante institucionalizada en las exigencias que hacen las versiones nacionales de Cielo, pero es importante que se respeten todas las condiciones. Mi opinión acerca de las iniciativas para la creación de bibliotecas universales abiertas como Tokelau y lugares que permiten la no reserva de derechos y almacén de obras en otras naciones. Eh, lo cierto es que lo que indicaba muy a principios de esta presentación sobre la existencia de un derecho de autor rígido que no responde a las exigencias de la difusión de la cultura, es un problema transversal, es un problema que existe a nivel mundial. Luego, la existencia de bibliotecas universales abiertas es algo que me parece de la mayor importancia, que me parece muy importante también incentivar en su utilización, pero el punto es que existiendo restricciones de derechos de autor y existiendo reglas rígidas de propiedad intelectual, estas bibliotecas universales todavía mantienen cierto nivel de limitaciones, especialmente limitaciones de carácter legal. Y por lo mismo, sea Tokelau, o sea el proyecto Gutenberg, o sean otras iniciativas, o sea europeana también, mientras exista un mayor nivel de acceso a obras, sean de dominio público, o bien cuyos derechos no estén vigentes, son lógicamente una forma importante de incentivar el uso de esas obras.
Adicionalmente, ya como un aspecto más de crítica legal, eh, la mayor utilización de obras de dominio público da un mensaje bastante claro a los legisladores en el sentido de que el dominio público es rico, es útil y la utilización libre es necesaria y sirve de gran forma a la creación de nuevo conocimiento y de nueva cultura. Por lo tanto, un régimen rígido de derechos de autor y un régimen tan extenso de plazos de protección de derechos de autor es un desincentivo entonces a la creación del conocimiento. Luego, si logra imponerse también esa idea, podemos llegar a tener tratados internacionales y leyes nacionales más razonables en términos de reglas para la difusión del conocimiento. Si llega a ser notorio, como lo es a través del Open Access y a través del dominio público, que la creación de cultura y conocimiento depende de la apertura y aprovecha las tecnologías de esta apertura, entonces podemos llegar a reglas más razonables que sean para todos y que no tengan que nacer de un esfuerzo tan importante de aprendizaje de reglas legales o de condiciones normativas o jurídicas que no son la experticia de muchos investigadores ni editores, sino que sean reglas sensibles para todos, en el mundo académico y en el mundo de la cultura en general. ¿Dónde conseguir el PowerPoint? Yo tengo la impresión de que va a ser puesto a disposición de ustedes por parte de la organización de esta jornada. Sobre la copia del libro de Alberto Cerda Silva, está disponible, insisto, en revistasabiertas.com. De lo contrario, puedo enviar una versión en PDF a cualquiera de ustedes si lo pide al correo que aparece en pantalla. La página de la organización que represento es derechosdigitales.org y si bien tengo entendido que está ahí disponible el libro también para su descarga, es probable que en medio de nuestros cambios de servidores y de sistemas informativos no sea fácil de encontrar. Sin embargo, el libro Políticas Editoriales de Publicaciones Académicas en Chile está disponible en Internet bajo una licencia Creative Commons y además, si quisieran adquirirlo en formato papel, también pueden solicitarlo así. Por regla general, un autor puede colgar sus artículos en web de PDF para descarga gratuita. ¿Y qué pasa con las publicaciones de amateurs que quieren publicar solo por gusto? Bien, a la pregunta sobre las publicaciones que publican solo por gusto, la respuesta es que no pierden sus derechos de autor. Una página que está en Google, o que puede encontrarse a través de Google, o una imagen que alguien subió a su Facebook o su fotolog o lo que sea, no deja de ser de titularidad de su autor. Solamente el autor es el que puede subirla a Internet, por ejemplo. Entonces, el sistema rígido de derechos de autor implica irracionalidades tales como que la persona que baja una fotografía de Internet, por ese solo hecho de descarga, está cometiendo una infracción y probablemente un delito. Luego, y uniendo esto con la pregunta posterior, un autor sí puede colgar sus artículos en una web para su descarga gratuita. Los problemas que esto va a traer para ese autor, sea de un artículo científico, de un blog, de una fotografía o de una película, es que sus usuarios no van a poder saber cuáles son los usos autorizados y en el mundo académico en particular puede entenderse esa publicación como una forma de publicación que o bien represente una infracción a la cesión de derechos o a la licencia exclusiva, o bien signifique una publicación previa que impida publicar un artículo en una revista que exija material inédito. Es decir, trae problemas tanto legales como prácticos en el mundo académico. No sé si hay preguntas adicionales. Si una normativa de la envergadura de la ley de software libre sería positivo para la difusión y utilización del acceso abierto, la respuesta es, si es una normativa de esa envergadura, sí. Si es en particular, como la ley argentina o de leyes en Argentina, en Chile o en cualquier parte sobre software libre o de uso de software libre en el Estado, la respuesta es que eso por sí solo no es un incentivo al acceso abierto. Es un incentivo a la creación de programas computacionales y a la difusión y al uso de programas computacionales mediante licencias libres y gratuitas usualmente. Sin embargo,
En el caso del software libre y del incentivo al software libre y a los formatos libres en general, sean estos formatos de video, de audio o formatos documentales, se trata de formas de disposición de contenido o de utilización o de creación de contenido, pero el contenido mismo sigue estando sujeto a las reglas de derecho de autor rígidas que implican la necesidad de autorización para su utilización posterior. ¿Se puede entonces decir que se violentan estos derechos constantemente? La respuesta es que sí, se violentan de forma constante, frecuente, y muchos de nosotros lo hacemos casi a diario y prácticamente a toda hora, pero lo hacemos como parte de nuestras actividades, incluso en ámbitos educativos o de investigación, que reflejan no nuestro poco compromiso con la ley, sino más bien la poca adaptación de la propia ley a las prácticas que la comunidad ya entiende como relevantes e incluso como socialmente valiosas. Eso es. Muchas gracias. Alguien pregunta adicionalmente si se sugiere o no hacer el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Es la última respuesta que voy a dar porque el tiempo exige también avanzar con los demás expositores. Me disculpo con ellos también. El registro no es una exigencia para la existencia de derechos de autor. Sin embargo, para toda iniciativa que sea con fines comerciales o de reconocimiento, sí conviene, sí es recomendable registrar. Para una publicación académica es importante registrar y también obtener como corresponda su identificación mediante ISBN si es libro o ISSN si es revista. Es conveniente también para efectos de mantener cierta formalidad y cierta regularidad. Y por lo mismo, si bien no es una exigencia para que exista protección, sí es una conveniencia para la regularidad de la revista. Eso es todo. Muchas gracias.